Bien, Dios les bendiga a todos. Entonces, atentos, hermanos, a lo que el Señor tiene por medio de su palabra para este hermoso día que Él nos ha regalado. Un texto base que vamos a utilizar para este tiempo en la palabra es Hebreos capítulo 10. Si usted tiene su Biblia allí, mantenga abierto ese capítulo 10 de Hebreos. Los que utilizan algún medio digital también ténganlo por allí. Y adicional a los que se unen por medio del video y lo ven luego, también proyectamos acá los versículos para más facilidad. Hebreos capítulo 10. Antes de ir propiamente al contenido de este capítulo y lo que el Señor quiere que recibamos hoy, quiero iniciar esta introducción haciendo lectura del versículo 39. Por favor, guíe su vista al verso 39. Hebreos 10, 39. Y dice así esta palabra, leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí lo estamos proyectando. ¿Qué tal si lo leemos juntos, bien fuerte al contar 3? 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Les cuento que hace un tiempito me encontré con un ex compañero de mis años de colegio, ¿verdad? Y ya ahí conversando de qué había sido de nuestra vida. Entonces ya yo le compartí, ¿verdad? Que yo había continuado en el camino del Señor, siempre sirviéndole, que por la gracia de Dios estaba pastoreando en una congregación. Y su respuesta fue: ¿todavía está en esa vara? Todavía está en esa vara. Qué respuesta más buena. Después también compartiendo con otro, ya un hermano en Cristo, en otra oportunidad, ¿verdad? Un poco más reciente, y igual conversando la misma temática, él me dijo: lo felicito porque de verdad que se ve que usted se lo ha tomado en serio. Y yo quiero decirle a mis hermanos que efectivamente el camino del Señor hay que tomárselo muy en serio. Y el llamado de Dios hay que tomárselo muy en serio. Y para quienes hemos recibido la responsabilidad y el privilegio de lo que significa un liderazgo, no podríamos abordar de otra manera la realidad del ministerio si no es con seriedad, con compromiso fiel y con temor reverente. Porque yo sé que tendré que dar cuenta de lo que haga delante de Dios, y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, según lo que hemos recibido de Dios, ¿verdad? Tenemos que utilizarlo en su reino, amén. Y esa responsabilidad que en mi caso como pastor de una congregación he recibido es muy seria. Aquí no estamos jugando a la iglesita, ¿verdad? Aquí no estamos tratando de, al menos yo no, en ningún momento trato de venir aquí para entretenerles nada más y que salgamos y usted diga: ¡ay, la pasamos bonito! O para apropiarme de esas palabras que usó ese compañero: estuvo bonita la vara. ¿Verdad? Porque no se trata de eso. Se trata realmente de que vivamos la vida que Dios tiene para nosotros. Y el mensaje de la palabra es claro. Dios quiere que tú y yo sigamos adelante. Yo titulé este mensaje: Siempre adelante. Amén. Porque acabamos de leer aquí en el verso 39 que no somos de los que retroceden. Y yo le doy gracias a Dios cada vez que veo a la iglesia perseverando, a las familias perseverando, a mi familia, a mis hermanos, amigos, a
personas que han conocido al Señor, saber que están perseverando. Eso es motivo de gozo. Amén. El enemigo año con año, nuestro adversario, ¿verdad? Que está claramente identificado, el diablo, Satanás, quiere que retrocedamos. Él hace todo lo posible por estorbar nuestro camino. Él hace todo lo posible por derribarnos y que no levantemos cabeza y que miremos atrás. Pero el Señor nos da la fortaleza para perseverar. Amén. Así es que es muy importante que nosotros podamos reconocer lo que ya vamos a observar en el contexto de este pasaje, que la voluntad de Dios es que nosotros, su iglesia, vayamos siempre adelante, siempre adelante. Quiero mencionar algunos elementos, en realidad cuatro características para no retroceder, para ir siempre hacia adelante, como dice esta palabra. Observe por favor el verso 16. Ahí estamos igual en Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 16. Voy a leer del 16 al 22. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta es una cita textual que hace el autor de Hebreos tomando prestado, ¿verdad?, las palabras del profeta Jeremías. Ustedes después con tiempo, si quiere, pueden leer Jeremías 31. Ahí está el contexto, este texto, esta cita. Y añade verso 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Queremos ser de los que siempre van hacia adelante. Queremos ser de los que siempre siguen avanzando en el camino del Señor. Lo primero que necesitamos es una vida de comunión íntima con Dios. Antes el pecado nos había separado. La caída afectó todo. El pecado distanció al hombre de Dios. Pero Cristo Jesús vino a reconciliarnos con Dios, a resolver ese distanciamiento, ese problema de separación producto del pecado. Y cuando el velo se rompe, ese velo que había allí en el templo, que simbolizaba una separación entre el lugar santísimo y el resto, ¿verdad?, los atrios y demás, porque ese velo simbolizaba que nadie podía entrar a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. El sacerdote de vez en cuando, una vez al año, ingresaba para hacer sus tareas, pero no había acceso, hermano. Estaba limitado, estaba cerrado, porque el pecado nos aparta de Dios, que es santo y limpio. Pero Cristo Jesús viene y abre camino a través de su sangre, a través de su cuerpo, como dice aquí, a través de su carne. El Señor murió en esa cruz para que esa distancia que había entre el Padre y nosotros fuera quitada. Por eso Jesús proclamaba: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Porque Él vino a acercarnos a su reino, a reconciliarnos con el Padre. ¿Con qué propósito?
para que luego nosotros nos alejáramos de Él, para que luego nos distanciáramos de nuevo. En ninguna manera. Lo que el Señor hizo, lo hizo con una intención de que perdurara, de que una vez reconciliados con Él, nunca más mirásemos atrás. Siempre adelante es el objetivo de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para ir siempre adelante? En primer lugar, vivir una comunión íntima con Dios. En los versos anteriores a esto que acabamos de leer, explica cómo la ley no era suficiente para resolver el problema del pecado. Antes los sacerdotes hacían todo un procedimiento, un ritual, se sacrificaban animales, había una ofrenda a Dios tratando de apaciguar la ira de Dios por el pecado. Pero nada de eso era suficiente para nuestra alma, nuestro ser. Hasta que aparece Cristo, el Cordero que fue inmolado, el sacrificio perfecto, y su sangre nos limpia de todo pecado. Y fue suficiente, una vez y para siempre. Cristo Jesús no necesita regresar a morir 2, 3, ni 5, ni 30 veces por nadie. Con ese solo sacrificio perfecto, Él nos dio entrada a una vida de eternidad, a una vida de libertad. ¿Cuántos pueden en este día reconocer que no hay nada mejor que vivir en Cristo? Gloria a Dios. El pecado, hermanos, al principio es atractivo, es llamativo. Puede ser que se la pase bien, pero cuando la factura se cobra, solo hay ruina, solo hay dolor, solo hay sufrimiento. Yo estoy convencido, en mis 44 años de vida que acabo de cumplir, gracias al Señor, que no hay mejor camino, que no hay otro estilo de vida que sea más favorable ni de mayor bendición que vivir en comunión con Dios. Y conozco a muchos que se han distanciado de Dios y viven vidas vacías, y viven vidas desordenadas, y viven vidas no hacia adelante, sino cada vez como el cangrejo, para atrás y para atrás y para atrás, y no levantan cabeza, y no lo harán hasta que reconozcan que solo hay un camino, una verdad y una vida, que solo hay una vida de bendición y es de la mano de Dios. Amén. El problema es que a veces se elige mal, y en vez de ir hacia adelante, se empieza a retroceder. Y es triste ver las vidas perderse por la falta de comunión con Dios. Un par de capítulos adelante, aquí mismo en Hebreos, ya vamos a volver al 10, pero vean lo que dice Hebreos 12, el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Fuimos limpios del pecado, fuimos perdonados, fuimos reconciliados con el Padre, fuimos hechos libres, verdaderamente libres, como dice el apóstol Juan. ¿Para qué? Para que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, para que vivamos en santidad. Y sin santidad no es posible tener comunión íntima con Dios, porque Dios es santo. Entonces esa comunión tiene una característica que acabamos de leer aquí en Hebreos 10, el versículo 22, voy a volver a leerlo, Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. La comunión íntima con Dios tiene una característica: corazón sincero. Ya Dios había dicho por medio del profeta Isaías, había exhortado a su pueblo y le había dicho que Él quería corazones sinceros. Recuerda lo que dice Isaías 29:13.
hermano lo va a proyectar ahí, por si no lo recuerdan. Dios está exhortando a Israel y hace esta declaración tan impresionante. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Que Dios nos libre, hermanos, de hacer las cosas falsamente. A Dios no se le puede engañar. La única manera de presentarse ante Dios es con corazones sinceros. Y si decimos que vamos a vivir para Cristo, tenemos que tomárnoslo muy en serio, porque con Dios no se juega. Existen miles, lamentablemente miles, de cristianos, entre comillas, de personas que dicen que viven siempre hacia adelante en Cristo, pero todo es de boca. Vean qué fuerte este pasaje. Esto es una reclamación de Dios a Israel, pero aplica al presente. Lo mismo está ocurriendo en muchas de las vidas del cristianismo en general. Se acercan a mí, pero es de boca. Dice que hay un temor que no es más que un mandamiento que ha sido enseñado por hombres. No hay sinceridad. ¿Verdad que uno puede notar cuando alguien está siendo sincero? Los que somos padres sabemos que a veces nuestros hijos llegan y usted los ve muy dulcitos, ¿verdad? Papito. Ay, papito lindo. Qué guapo que estás hoy. Usted sabe cómo yo lo quiero. A ver, Naomi, ¿qué me vas a pedir? Porque uno nota cuando la cosa, ¿verdad?, viene con baja intención por ahí. ¿Cuánto más Dios no puede leernos por completo? ¿Usted cree que Dios no puede saber si nos estamos acercando sinceramente a Él? ¿O estamos nada más repitiendo un mandamiento que recibimos de hombres? Yo espero, es más, oro, pido a Dios que ninguno de nosotros en esta congregación esté acercándose a Dios solo por repetir mandamientos de hombres. Porque hay personas que se acercan solo por cumplir con una tradición, con una costumbre, o por quedarle bien a mamá o a papá, o porque están llevando palo. Entonces dicen, voy a ver si levanto un poquito ahí de cabeza en algo, a ver si Dios me ayuda. Queremos ir siempre adelante. Tengamos una vida de comunión íntima con Dios. Y la clave para tener esa vida es un corazón sincero. ¿Cuántos buscan a Dios con corazones sinceros? ¿Verdad que es que, como dijo Pedro en algún momento, ¿a quién iremos?, dijo. Solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde podríamos encontrar paz? ¿A dónde podríamos encontrar refugio? ¿A dónde podríamos encontrar gozo, libertad? Fuera de Dios todo es vano, todo es pasajero. Pero en Él siempre vamos a ir hacia adelante. ¿Vos sí vas a agregar? ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Amén. Como decía aquel famoso canto, ¿Cómo sería este mundo sin Él? ¿qué seríamos qué sería de nuestra vida sin el Señor? Entonces, características para seguir siempre adelante. La primera, comunión íntima con Dios. Pero esa comunión se vive con sinceridad y se vive con una realidad, con un estilo de vida. No crea que usted y yo, por venir y pasar aquí este tiempo de culto, por ejemplo esta mañana, nos vamos a ir luego y vamos a pasar toda la semana sin tener comunión con Dios. No, ese no es el sentido. Gloria a Dios porque somos iglesia, porque hacemos iglesia, porque tenemos nuestro tiempo de culto, recibimos palabra, le alabamos, le bendecimos, pero tenemos que allá afuera salir de estas paredes y seguir siendo lo que somos aquí. Pero hay gente que pareciera que vive una doble vida. ¿Han visto ustedes esas películas? Que de pronto uno ve, han salido algunas películas de esos hombres que tienen dos familias. Entonces le dicen a su familia,
ya me voy a ir a trabajar, todo el fin de semana voy a trabajar allá a tal provincia. Y resulta ser que es que vive 3 días con una familia y otros 3 días con la otra familia. Tienen una doble vida. Hay gente que quiere vivir una doble vida en Cristo. Una vida que es dentro de las paredes de un templo y una vida que es fuera de las paredes del templo. Y eso no se puede hacer. O somos o no somos. En Dios no hay puntos medios. Yes. ¿Qué pide Dios de nosotros? Todo, la totalidad de nuestro ser, todo nuestro corazón. Hay que acrecentar esa comunión íntima con Dios. Le felicito por estar aquí, sí, pero le motivo a que cada día allá afuera tengamos a Dios como prioridad de nuestra vida y estemos en comunión con Él, constante, comunión constante con Él. Y entonces vivamos como a Él le agrada. Verso 23, Hebreos 10. Vamos de leer el 22. Ahora dice el 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos creen que congregarse es importante? ¿Verdad que sí? Queremos ir siempre adelante. Tengamos una vida de comunión íntima con Dios. Y en segundo lugar, no dejemos de congregarnos. Había uno de esos coritos muy antiguos que decía que la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, decía el canto. El pueblo de Dios tiene que ir siempre adelante. Y congregarse es una parte fundamental de eso. Así es. Y tal vez usted dirá, bueno, es que para usted es muy fácil decirnos que nos congreguemos, porque usted es el pastor y usted va a querer ver la iglesia llena. Pero Dios es testigo que para mí congregarse ha sido valioso muchísimo antes de ser pastor. Aquí está mi mamá que no me deja mentir, que incluso en algunas oportunidades ella llegaba del trabajo a la casa y no estaban sus hijos. ¿A dónde nos encontraba? Porque yo agarraba a mis hermanitas, alzaba a la más pequeña, la otra le decía agárrese aquí el pantalón y para la iglesia. Y ahí nos encontrábamos, en la iglesia. Siempre ha sido es parte de mi estilo de vida y es algo que ahora trato de inculcarle a mis hijos, que no vean el congregarse como una carga, como una necesidad. Pero para que ellos no lo vean así, yo tengo que modelar esto. Porque también ahí hay un problema, hermanos, que muchas veces se manifiesta. Hay personas que reconocen que es importante congregarse, pero lo reconocen de aquí para allá. Entonces hay padres de familia que le dicen a sus hijos, yo quiero que usted vaya a la iglesia. Y como dice aquí, volvamos a leerlo. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿verdad? Y luego dice el verso 25, no dejando congregarnos, y dice, sino exhortándonos. Y hay gente que estimula y exhorta a otros. Papá que llega y le dice a su hijo, te exhorto, vaya a la iglesia, vaya para allá. Pero el propio padre no viene. No viene. Entonces tenemos que modelar esto. Igual que la vida de comunión íntima con Dios, hay que modelarla en nuestro hogar. ¿De qué me vale a mí que yo le diga a mis hijos, quiero que ustedes vivan una vida en comunión con Dios, si nunca me ven en la casa leer la palabra, si nunca me ven orando, si nunca me ven buscando la presencia de Dios, si mi manera de hablar es terrible, si mis acciones son contrarias, si trato mal a mi esposa o aún a ellos mismos? Entonces hay que exhortarnos, dice, y estimularnos unos a otros para seguir congregándonos.
¿Por qué el Señor nos pide esto? ¿Quiere el Señor ponernos una carga? No. Es porque Él sabe que es de bendición. El congregarse nos ayuda a seguir adelante, siempre adelante. Y más cuando uno se establece en una comunidad de fe y se involucra en el servicio. Una de las características que tiene el servicio es que nos ayuda a mantenernos, como dice aquí, firmes y sin fluctuar en esa profesión de nuestra fe. Cuando yo estaba chiquillo, para volver al ejemplo que estaba utilizando, me acuerdo, hermanos, que las series, ¿verdad? Ahora todo es por plataforma, pero antes era una emoción cuando iban a dar una serie nueva. Anunciaban una serie. ¿Y qué pasa? Martes a las 7. ¿Ah? Precisamente el día que tenía que yo ir a la iglesia, porque desde muy pequeñito servía, entonces me tocaba ir a tocar la guitarra o a dirigir los cantos. Y llegaba al día siguiente a la escuela o al colegio y allá los compañeritos hablando. Y yo, qué bueno que estuvo invasión extraterrestre. Se cargó un topo. Y yo no podía opinar. Me privaba de esas cosas. Pero no me dolía, hermano. No me dolía. Porque ya Dios me había, no sé, atrapado. Ya Dios me había definido, envuelto en sus brazos. Y no me canso de agradecerle que mi vida haya sido una vida marcada por la congregación. Siempre me he congregado, siempre. Yo le exhorto y le animo a que no deje de congregarse, porque el congregarnos nos ayuda a ir siempre adelante. ¿Quién no pasa luchas? ¿Quién no pasa dificultades? Todos. En alguna oportunidad yo les he contado que he tenido momentos muy difíciles, complicados en mi humanidad. De esos momentos en los cuales uno cree que no puede más. Y un tiempo de culto, un momento de alabanza y adoración, una oración, una sonrisa del hermano, una palabra de aliento, me han levantado el ánimo para salir y seguir adelante. Seguir adelante. Así es que no dejemos de congregarnos. Una estrategia que el enemigo usa para que rompamos la comunión con Dios es distanciarnos de la iglesia. De esos 44 años de vida, desde los 7 años de edad, yo entregué mi vida a Cristo. Y cada vez que tengo oportunidad lo testifico. Hay gente que dice, no, es que los niños no saben lo que hacen, es puro emocionalismo. No. Yo reconozco que nací de nuevo a los 7 años. Verdaderamente me entregué al Señor. Y de ahí en adelante me involucré en la iglesia. Y eso ha sido para mí una gran bendición. Pero el enemigo siempre va a querer estorbar eso. Y algo que yo he comprobado, hermanos, es que cuando las personas dejan de congregarse, las personas, se les cumple este versículo, se les vuelve costumbre. Costumbre. Una vez conversando con una hermana, nosotros en ese momento teníamos los jueves noche de oración y de adoración. Y siempre estaba la hermana todos los jueves puntual. Yo venía y abría y era la primera que estaba. Y de pronto dejó de venir. Pasaron algunos jueves, ya no vino más, ¿verdad? Y de pronto tampoco domingo. Cuando fui a buscarla y conversar con ella, hermana, ¿qué ha pasado? ¿Se le ha presentado alguna cosa? Y no, mira, es que raro. Un par de cosillas ahí, pero no sé. Como que me acostumbré ya a no ir. Es que es cierto, cuando las personas dejan de congregarse, se acostumbran a no venir. ¿Y cuál es lo peligroso de eso? Que cuando uno no se congrega, uno termina enfriándose en la relación con Dios. Termina enfriándose. Y yo sé que muchos no comparten esa manera de pensar conmigo. Conozco hermanos en Cristo que me dicen, no hace falta.
Uno puede estar cerca de Dios y estar caliente, ferviente en el Espíritu, sin necesidad de estar metido en un templo. Pero lo que yo he visto en mi experiencia de vida, hermanos, es que cuando las personas dejan de congregarse se enfrían. Porque aquí recibimos palabra, aquí alabamos juntos, aquí crecemos, ponemos nuestros dones al servicio del Señor, a la iglesia. Pero en la casa, hermanos, dígame si no es cierto, tarda usted en decir, voy a leer un ratito la Biblia. Y tarda usted en cerrar la puerta cuando le suena el teléfono a alguien llamando, o alguien toca la puerta, o ya empiezan los perros a ladrar. Algo ya empieza a estorbar. Por lo menos aquí estamos centrados en un propósito a lo que vivimos. Aunque a veces hay algunos que están aquí, ¿verdad? Y su mente está en otro lado. ¿Usted ha oído ese cuento, hermano? Hay gente que tiene ese cuento. Que no voy a poderlo acompañar el domingo, pero ahí voy a estar en espíritu. Ese cuento. Mentira. Hermanos, y cuando las personas dejan de congregarse se enfrían. Ya la presencia de Dios deja de ser un anhelo, una prioridad. Y resulta ser que tal vez un domingo, como nosotros aquí, 10 de la mañana, que estamos congregados, esa persona aquí estuviera congregándose, pero ¿qué hace si se queda en casa? Se pone a leer la Biblia, hace un devocional con sus hijos, pone alabanza, adoración. No, lo más probable es que a las 10 de la mañana está que ronca ahí. O se vaya a dar un paseo, haga otra cosa. No digo que sea malo, el tiempo en familia es importante. Pero hermanos, yo le motivo, quiere seguir siempre adelante, congréguese. Dispongamos el tiempo de Dios, no hay que esperar a tenerlo, hay que sacarlo y punto. Yo me pongo a pensar en nuestro caso, hermanos. Por lo general, iniciamos el culto a las 10, a las 9:40, que venimos y presentamos en oración. ¿A qué horas estamos finalizando? Casi siempre. Un promedio de 12 mediodía, ¿cierto? De 10 a 12, ¿cuántas horas hay? 2. Y hay personas que no le pueden dedicar 2 horas de una mañana a Dios. Es increíble, no pueden. Es que tenía que hacer esto, es que tenía que hacer lo otro. Y yo digo, ¿será que eso otro no se podía posponer y hacerlo después de las 2 horas? No estoy hablando aquí de ser religiosos nada más, ¿no? Ya que ya antes dijimos que había que hacer las cosas con una sinceridad de corazón, porque a Dios no se le engaña. Pero hermanos, hay personas que dejan de congregarse simplemente porque se acostumbraron a que ya no lo necesitan, o que no es importante, o que no es su prioridad. Pero el que no se congrega se enfría, se distancia de Dios. Eso ocurre en la mayoría de los casos, y no es que en todos los casos. Y es que el enemigo quiere estorbar a que nosotros perseveremos y sigamos adelante en el Señor. Alguien dijo por ahí una frase de que el que no cree en Dios termina creyendo cualquier otra cosa. Yo me atrevo a decir que lo mismo ocurre con el tema de congregarse. El que no se congrega termina haciendo cualquier otra cosa, y le termina dando igual irse a meter a cualquier otro ambiente que no edifica, que haber aprovechado el tiempo en la casa del Señor. Una vez alguien me dijo, es que usted es un ratón de iglesia. Toda su vida estaba metido ahí. Sí, por la misericordia y la gracia de Dios, y no lo cambiaría por nada. Alaban al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ir siempre adelante? Amén. Es la lucha, claro, adelante. Tengamos comunión íntima con Dios. No dejemos de congregarnos. Tercero, verso 26. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos,
voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice el 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque si pecaremos, dice el verso 26, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio. ¿Qué tal si dice en voz alta, por favor: con Dios no se juega? Con Dios no se juega. Digámoslo otra vez: con Dios no se juega. Queremos ir siempre adelante. Tengamos comunión íntima con Dios. Busquémosle con corazón sincero. No dejemos de congregarnos, hermanos. Y tercero, no practiquemos el pecado, porque con Dios no se juega. Amén. Y aquí dice que hay personas que pecan voluntariamente. Eso es practicar el pecado. Así es. Es que una cosa es que no somos perfectos, es cierto. Perfecto solo Dios. Pero hay algunos que toman esa frase de que perfecto solo Dios para vivir una vida de práctica constante del pecado. Y eso no puede ser. Hay gente que dice: uy, es que caí en adulterio. ¿Cómo caí en adulterio? Yo me caigo cuando vengo caminando y me paro en una cáscara de banana y me acompañé y me fui. No lo esperaba de caer. Pero un adulterio, se resbaló y le cayó encima a la muchacha. Ay, qué pecado. No, hermanos, eso se viene cocinando de días, de meses. Sí. El pecado se va trabajando. Es más, el Nuevo Testamento pone un ejemplo de que el pecado es como cuando una mujer entra en labor, ¿verdad? Queda embarazada, empieza ese embrión a crecer adentro, su estómago a extenderse, ese niño crece y llega a un punto en que empieza a dilatar hasta que, bueno, corramos porque reventó la fuente y ya viene ese niño para afuera y da a luz. Dice que eso ocurre con el pecado. Empieza todo por una libertad que le demos a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Esa palabrita de domingo que está ahí, lo que significa es esos deseos pecaminosos y carnales. Cuando usted le da rienda suelta a su mente y a esos deseos y complace esa voluntad carnal, eso da fruto, se llama pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces, queremos ir siempre adelante, no practiquemos el pecado. Hay gente que dice: es que yo no sé, yo no levanto cabeza, yo he buscado de Dios y trato de salir, pero no. ¿No será que tienes una práctica de pecado que tienes que romper? Recuerdo aquella famosa ilustración de un hombre que siempre entraba en medio de la iglesia, llegaba hasta adelante y se arrodillaba y todo el tiempo era lo mismo: Señor, Señor, quita las telarañas de mi vida. Y así el domingo siguiente: Señor, quita las telarañas de mi vida. Hasta que un día el pastor se cansó y se le paró a la par y dijo: Dios, por favor, mata la araña. ¿Será que hay alguna araña por ahí que hay que matar? Es cierto, hermanos, no somos perfectos. Es más, la Biblia dice que el que diga que no peca ya pecó, se convirtió en mentiroso. Pero una cosa es estar en una lucha y una debilidad, ¿verdad? Y fallarle al Señor en algún momento. Y otra es voluntariamente, como dice aquí, pecar, practicar el pecado. ¿Cómo alguien va a avanzar en la vida del Señor si practica un pecado? Sí.
Por más que oremos por usted o que usted ore por mí, si yo tengo una práctica oculta, un pecado oculto, no avanzo en Dios. Por más que mi esposa me ame y ore por mí todos los días, si yo no tomo la decisión de romper con esa práctica, no voy a avanzar. Y viceversa. Las prácticas pecaminosas nos apartan de Dios. Y lo peor es que dice aquí, nos hacen caer de nuevo en la condición de merecer el juicio por el cual Cristo Jesús nos había rescatado. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, oiga, de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados que una horrenda expectación de juicio. Si mi hijo Josué, por ejemplo, llega una mañana y entra con la bola de básquet y se pone a jugar ahí a la par del televisor y quiebra el tele, y yo llego, lo agarro y le pego una gran leña, sería justo si yo nunca se lo advertía antes. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Creen ustedes que sería justo? Si está chiquitico, digamos que estuviera pequeñito, apenas está empezando a entender las cosas y abrió la refri y sacó toda la mortadela y lo que se encontrara y lo tiró ahí al suelo. Necesitamos de una previa advertencia, de un aviso, de una orientación. Pero cuando hablamos de temas de pecado, hermanos, la verdad es que todos estamos muy claros. ¿Quién puede decirle a Dios, perdóname, Señor, yo no sabía que eso era malo? ¿Usted cree que ya uno a estas alturas el Señor no ha sido lo suficientemente claro de lo que le agrada y lo que no le agrada a Él? Yo no sabía, Señor, que estar metido ahí en esa página de internet pornográfica era malo. No hay excusa, hermano. Son prácticas que hay que romperlas. Y la buena noticia es que Dios hace todo lo necesario para que nosotros sigamos adelante. Esta misma palabra que estamos recibiendo es parte de ese accionar de Dios para que sigamos adelante. Las exhortaciones que recibimos, la administración de su Espíritu Santo en nuestra vida, todo es parte de lo que Dios hace para que sigamos adelante. Y cuando Él dice, no quiero que practiques el pecado, no es porque Dios sea un amargado y un anticuado, no. Es porque Él quiere librarnos de tragedias, de condenación, de sufrimiento. Hay gente que va al médico y se enoja porque el doctor le dice que tiene que dejar la vitamina C. Mire, no coma chorizo, no coma chicharrón, melme el pan, ¿verdad? Porque vea que está con los triglicéridos hasta arriba. ¿Y qué hace la persona? ¿Se enoja con el doctor? Muy viejo, más un metiche, amargado. Pues que ese es el trabajo de Él, dar las recomendaciones. Porque se supone que Él quiere un bienestar para nosotros. Pero el que tiene que disciplinarse es uno. Cambiar el estilo de vida. Así es. Tenemos que dejar toda práctica pecaminosa. Y la buena noticia es que el Señor nos ayuda a vencer las tentaciones. Nos fortalece para seguir adelante. Pero tenemos que tomar decisiones importantes. Antes que sea demasiado tarde, hermanos.
Porque cuando Dios ha hablado, Dios claramente ha indicado que algo es pecado y que no lo quiere en nuestra vida, y lo seguimos practicando. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama rebeldía, rebelión, y provoca juicio. Y con Dios no se juega. Segunda de Pedro 2:20, vea lo que dice, ya casi vamos a finalizar. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Lave usted un chancho, a ver cuánto le dura limpio. A veces tiene un perro comiendo lo que él mismo desechó. Así son los que practican el pecado. Habiendo conocido la verdad, dice, vuelven a revolcarse. ¿Cómo duele, hermanos, ver personas que el Señor ha levantado en su misericordia, que Él ha rescatado, que Él ha roto cadenas, y ver a esas personas otra vez envolviéndose en las cadenas por sí mismos? ¿Cómo duele? ¿Cuánto más le dolerá al Señor? ¿Queremos ir siempre adelante? Comunión íntima con Dios. No dejemos de congregarnos. No practiquemos el pecado. Rompamos con cualquier práctica que no le agrada al Señor. Recuerdo una panadería que había allá cuando mi abuelita tenía un gran rótulo que decía: no nos gusta el chisme, pero ¿cómo entretiene? Hay gente que es así con los pecados, ¿verdad? No me gusta tal cosa, pero ¿cómo entretiene? No, hay que romper con esas cadenas, esas ataduras. ¿Quién tiene la potestad, autoridad para romper todas esas prácticas en nuestra vida si no es el Señor? Pero Él es un caballero que espera que tomemos esa decisión y nos rindamos a su voluntad. Y un último punto, para ir siempre adelante. Nos vamos a Hebreos 10, dice el verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte fuisteis ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Siempre adelante. Entonces no perdamos la esperanza en Cristo. Aquí dice el autor de Hebreos, mire, a veces nos toca llevar palo en la vida. Hay tribulaciones, hay aflicciones. Aquí dice, incluso algunos han caído presos por la fe del Señor. No todo va a ser color de rosa. Si a usted le están vendiendo un evangelio donde le dicen, venga a Cristo y nada malo le va a pasar, eso es mentira. Pero lo que sí es verdad es que estamos del lado del vencedor.
Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Y que en Él somos más que vencedores. Eso sí, Amén. no perdamos esa esperanza. Hay gente que retrocede, mira atrás, porque cuando la cosa se pone seria, perdieron la esperanza. Todo iba bien, apenas se les complicó un poquito la vida, ya entonces renuncian al Señor. Sí. Hay que ser pacientes. Dios cumple sus promesas. Amén. Y la principal de ellas es que Él sabe lo que está haciendo. Él tiene un plan y lo cumplirá. Así como ascendió, volverá otra vez. Establecerá su reino en plenitud. Y todas y cada una de nuestras vidas tienen un propósito dentro de ese plan redentor de Dios. Quiere ir siempre adelante, no pierda la esperanza en Cristo. Amén. No ponga la confianza en el hombre, no ponga la confianza en las soluciones humanas. Créale a Dios, confíe en sus promesas. Y aun cuando no vea con sus ojitos, siga creyendo, siga amando al Señor, siga haciendo todo lo anterior, tenga comunión con Él, no deje de congregarse, renuncie al pecado, a las prácticas, pero no pierda esa esperanza, siga adelante. Hay personas que dicen, yo ya no quiero nada con Dios, porque cuando le necesité me dio la espalda. Dios siempre nos ha visto de frente. Amén. Lo que pasa es que a veces hay cosas que nos ocurren que no son culpa de Dios, son consecuencias de nuestras acciones, son consecuencias de nuestros propios actos. Proverbios 30:33. Oiga qué interesante este texto. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre. El que provoca la ira causará la contienda. Si usted se suena muy duro la nariz, dice, se saca la sangre. No respondo, chipote, la sangre, ya cuando jugamos bolita, ¿verdad? Hermanos, no perdamos la esperanza porque la vida se nos complicó. No seamos de los que retroceden porque creemos que Dios no nos está ayudando. Más bien reflexionemos si son consecuencias de nuestras propias acciones, si son decisiones y cambios que hay que hacer en nuestra vida para que veamos la gloria de Dios obrar. Entonces, para nosotros la palabra es muy clara. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de los que van siempre adelante. Mientras no nos esforcemos y mantengamos esa comunión íntima con Dios, mientras nosotros no nos congreguemos y nos animemos unos a otros, mientras nosotros no estemos comprometidos en santidad y rompamos con las prácticas pecaminosas, mientras nosotros no tengamos esa esperanza firme en Dios y en sus promesas, mientras eso no ocurra, viene el enemigo y nos revuelca, hermanos. Por eso es que muchos están retrocediendo. Yo espero que usted pueda decir en esta mañana, aunque otros retrocedan, yo voy siempre adelante. ¿Qué tal si lo decimos? Aunque otros retrocedan, yo voy siempre adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino, la verdad. Porque hemos recibido esa vida en abundancia que tú nos das. Gracias, Dios, porque aunque no ha sido fácil el camino, ha sido la mejor de las decisiones responder a tu llamado de amor. Tú nos has hecho libres, Señor, y queremos ir siempre adelante. Aunque otros retrocedan, queremos ir siempre adelante, Señor. Ayúdanos a mantener esa comunión íntima contigo, Señor. Queremos comprometernos hoy, delante de ti, no delante de las personas, a perseverar en esa búsqueda de tu rostro, en esa comunión contigo, pero con un corazón sincero, Dios. Queremos romper toda actitud de religiosidad, de tradicionalismo, tener un verdadero encuentro contigo, Señor, cada día.
Señor, permite que en nosotros siempre haya una necesidad de congregarnos, un anhelo, Señor, por participar con la familia de Dios, Señor, en estos tiempos de culto, y así ser edificados en ti, Señor. Nos comprometemos, Señor, a responder a tu obra en nosotros con santidad. Queremos ser obedientes a tu voz. No queremos ser de los que oyen y no hacen, Señor. Perdónanos si hemos cometido alguna práctica pecaminosa, voluntaria. Señor, yo te pido que si hay alguien que está envuelto en esa práctica de pecado, que pueda ser hoy el día en que responda a tu llamado, Señor. Y que con tu ayuda y esa fortaleza que viene de ti, sea rota, Señor, toda obra de tinieblas en su vida. Porque a eso has venido tú, a deshacer las obras del diablo. Deshace, Señor. Rompe toda cadena que oprime las vidas y los corazones. En el nombre de Jesús. Señor, sea anulada toda práctica de pecado. Y perseveremos en la santidad, Señor. Señor, si alguien está flaqueando en la esperanza, en la confianza en ti, Señor, que pueda recibir ánimo, que pueda levantar su mirada en este día y poner los ojos en ti, porque las personas nos fallan, las personas nos señalan, las personas nos juzgan, las personas nos estorban en nuestro avance, pero tú, Señor, tienes planes gloriosos que estás cumpliendo. En el nombre de Jesús, todo desánimo sea echado fuera en medio de tu pueblo, Señor. Toda mentira del enemigo, Señor, sea por completo desechada de las mentes, de los corazones. Porque valemos mucho para ti, Señor. Y aun cuando las cosas se compliquen, aumenta nuestra fe, Señor. Que no haya lugar a la incredulidad, para que sigamos viendo tu gloria. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo declaro tu palabra sobre esta iglesia. En plantío de Dios, no somos de los que retroceden para perdición. Somos personas de fe. Y por lo tanto, hay preservación para nuestra alma. Somos salvos en ti, Señor. Y te damos gracias por eso. Gloria sea tu nombre. Amén. Y amén. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos. Tengan todos una semana feliz, gloriosa. Y siempre adelante. Amén. Siempre adelante, Cristo.